Mientras tanto, seguimos nuestra exposición del nacimiento de la iglesia y hoy entramos a un capítulo que en cierta forma divide el libro en dos. Hechos tiene 28 capítulos, la mitad debería ser el 14, pero realmente es el 12 que parte la historia relatada aquí en dos, porque en este capítulo 12, en cierta forma, estamos despidiendo el seguimiento al ministerio de Pedro y aquí comienza un giro para el ministerio de Pablo. Pero es un capítulo que tiene tres ingredientes que han cargado mi corazón, específicamente el primero, y quiero tomar un tiempo hoy para dedicárselo al final. Pero encontramos aquí en primer lugar un reposo y es el asesinato de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, por lo tanto, cuando yo diga Jacobo, sepan que estoy hablando de Santiago, y cuando diga Santiago, estoy hablando de Jacobo. Pero en mi mente yo puedo hacer el cambio en un momento y ustedes saben que ni cuenta me voy a dar. Aquí hay un reposo. Él entra al reposo eterno de los santos, como le llamó el puritano Richard Baxter. Pero también hay un rescate, porque Pedro es rescatado de la cárcel y la sentencia de muerte en la que estaba. Y hay una respuesta a la oración incesante de la iglesia. Por lo tanto, en este capítulo 12 veremos eso hoy con la ayuda de nuestro buen Dios. Y permítame leer solo los primeros 5 versículos del capítulo 12 y luego nos entregamos a este tema y que el Señor me ayude, que el Señor me ayude y a cada uno nos ayude a sacar de aquí algo estimulante, que salgamos de aquí con una perspectiva distinta en algunas cosas cruciales de esta vida. Leo entonces Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Vamos a parar ahí, oramos y nos entregamos. Señor y Dios, qué fascinante es leer tu palabra juntos. Y ahora disponernos a meditar en ella, a aprender de lo que tu Espíritu aquí quiso que aprendiéramos. Pero guíanos porque en mi extrema insuficiencia e incapacidad te necesito. Pero también cada uno aquí que tú has traído a oír esta palabra. Que hoy haya una palabra buena, de aliento, de estímulo que abunde para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia, la palabra de Dios, es la transparencia y la honestidad con que trata las cosas. Porque en este capítulo nosotros encontramos un drama de sangre, pero no es el único. Si ustedes recuerdan, el libro de los Hechos habla de la persecución que la iglesia ha venido sufriendo. El libro de los Hechos nos habla del martirio de Esteban, que murió a pedradas, y Pablo era el que daba la autorización. El libro de los Hechos nos cuenta de la persecución que hizo que los cristianos tuvieran que salir de sus casas y a otros lugares. Y aquí se comienza hablando del asesinato de un hombre tan útil como Santiago. ¿Por qué Dios pone cosas así aquí? ¿Por qué la vida cristiana no es ahora mismo, como dicen por ahí, aquí y ahora, el cielo? Y los cristianos, que somos más que vencedores, no pasamos por tantos problemas. ¿Por qué Dios pone eso ahí? Ahora, esto también resulta para mí inquietante cuando nosotros vemos que el mismo Dios, y voy a usar el término intencionalmente porque voy a hablar de eso más adelante, que permite que Herodes le corte la cabeza a Santiago, libra a Pedro de la misma muerte. ¿Por qué Dios permite que uno sea decapitado y libra al otro? Si son iguales, si son útiles igualmente. Ahora es interesante que este texto nos dice
en el versículo 5, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Acaso no oraba la iglesia por Jacobo también? Pero porque Dios no lo liberó. ¿Por qué algunos cristianos no mueren de vejez de 120 o 180 años, tipo Matusalén? Algunos se van jovencitos. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no tiene control de eso? Y si tiene control y lo ordenó, ¿por qué? Este pasaje también está manchado con sangre, el capítulo, porque nos habla de la muerte de Santiago decapitado, pero más adelante vamos a ver otro derramamiento de sangre. Los soldados que estaban cuidando a Pedro, también Herodes los mandó a matar. Y el capítulo termina también con la muerte del mismo Herodes, que como no le dio gloria a Dios, cayó comido de gusano, una muerte terrible. Pero no les puedo negar que en mi carnalidad, cuando veo la muerte de Jacobo por manos de este abusador, cruel, impío Herodes, me indigno. Pero cuando al final del capítulo me dicen que Herodes se murió, yo digo, amén. Qué bueno. Jacobo no se enteró de eso, Santiago. Acuérdense que cuando diga Jacobo es Santiago y Santiago es Jacobo. Quedamos ya claros. Él no se enteró de eso. Pero el mismo Dios que le quita la vida a uno y libra a otro, ordena cosas como estas. Que Dios nos ayude a leer y a ver en este capítulo, en primer lugar, un reposo. En el caso de la muerte de Santiago. En segundo lugar, un rescate. Y finalmente, una respuesta a la oración de la iglesia. Veamos en primer lugar un reposo. Miren cómo dice el texto. Y solo, hermanos, increíble, 2 versículos. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Y ahora miren, mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Punto. Es todo lo que se dice. Y nosotros deberíamos de ver esto con el debido cuidado por la trascendencia que tiene. Es una vida de un hombre útil que se acaba de ir aquí por orden de un verdugo abusador. Deme un momento para hablar de quién era este Herodes. En primer lugar, Herodes no era un nombre, sino un apellido. En la Biblia hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Varios Herodes. Eran parte de una dinastía, una línea de gobernantes idumeos en Israel en los tiempos del Imperio Romano. El primero es conocido como Herodes el Grande y fue el que buscó matar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús iba a nacer, vinieron los sabios y hablaron con Herodes? Y él le dijo, díganme dónde está el niño para ir a adorarlo. Mentira. Porque él se enteró que era el rey. Y como era el rey, él dijo, este viene a destronarme. Entonces mató a todos los niños. O sea que el Herodes que estamos hablando aquí es nieto de ese. Y viene de un abuelo sanguinario que como si nada, como usted usted tiene en su casa muchos pollos. Y esos pollos lo tienen loco por la mañana cantando los gallos. Usted llama a uno que le dice, mátame todos esos gallos. Bueno, así él mandó a matar a los niños. Así de cruel era esta familia. El hijo de Herodes el Grande fue Herodes Antipas. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre, Herodes Antipas, el hijo de él, fue el que se enredó emocional, afectuosa, física y maritalmente con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué hizo? Lo mandó a decapitar como si nada. O sea, esa es la familia. O sea, esa gente son conocidas por ser sanguinarios, abusadores, crueles. El que tenemos aquí, dice el texto, es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Y este hombre quería el favor del pueblo judío, era un político y él quería que los judíos lo apoyaran. En este caso, dice el versículo 1, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. La persecución que antes había sido por los líderes religiosos, ahora es el gobierno que está persiguiendo a los cristianos. Y este individuo, cuando ve que persigue a los creyentes, sencillamente manda a matar al apóstol Santiago, hermano de Juan.
¿quién fue este Santiago o Jacobo? En la Biblia hay por lo menos tres. Habían dos que eran apóstoles, Jacobo o Santiago el mayor y el menor. Ese Santiago el mayor tenía un hermano que era Juan, el discípulo amado. Y habían cuatro que eran cercanos a Jesús: Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. Ahora, Andrés no aparece tanto y aparecen básicamente en muchos de los ministerios de Jesús, en las cosas esenciales de su vida: Jacobo, Pedro y Juan. Ahora déjenme ir un poquito más allá. Los padres de Jacobo o Santiago eran Zebedeo y Salomé. No solamente fueron conocidos en la historia bíblica, y no siempre pasó así con todos los apóstoles, sino que Salomé, mientras su papá Zebedeo era un comerciante de la pesca, cuando Jesús los llama, ellos estaban en el negocio del papá y lo dejaron, porque Jesús los levantó. En esos días un aprendiz era alguien que iba elegido. Para darles una idea rápida, en esos días la educación religiosa era como sigue. Cuando comenzaba el niño hasta los 12 años, los educaban en las cosas de Dios y tenían que memorizar. Si se memorizaban la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, hasta los 12 años. Por eso Jesús a los 12 años aparece en el templo hablando de eso. Desde los 13 años, de ahí en adelante hasta los 17, la tarea era memorizar todo el Antiguo Testamento. Acuérdense, no había iPad, ni teléfono, ni televisión, ni nada de eso. Esa era la tarea. Y los más sobresalientes de esos, entonces, eran llamados para ser seguidores o discípulos de un rabino. Eran los excelentes. Por eso, cuando Jacobo y Juan están pescando y este rabino les dice, hombres comunes, sin letras, sin preparación, y quién sabe si sabían eso de memoria, síganme que lo voy a hacer mis aprendices, lo dejaron todo y se fueron. Porque fue un upgrade, como dicen aquí, inmediatamente. Entonces, su mamá Salomé, algunos dicen era hermana de María, la madre de Jesús. De manera que este joven que acaba de asesinar a Herodes venía de una buena familia. Y venía de una mujer que se le menciona junto a María Magdalena, María la madre de Santiago. Ella formaba parte del grupo que fue a ungir el cuerpo de Jesús en la resurrección, o cuando había muerto, perdón, antes de la resurrección, cuando él había resucitado. Y esa mujer aparece en el ministerio de Jesús fielmente. O sea que ponemos esto en perspectiva y estamos hablando de una buena familia relacionada sanguíneamente al mismo Señor Jesús. Pero eso no es todo. Este Jacobo fue clave en el ministerio de Jesús, fue uno de los 12 apóstoles. Y él no solo fue uno de los 12, sino fue de los más cercanos de Jesús. Estuvo todo el ministerio completo de Jesús. Si había un hombre que sería útil en la iglesia, era este. Porque no solo estuvo con Jesús como apóstol, sino también que presenció con el Señor Jesús momentos extraordinarios de su ministerio. Él presenció la resurrección de una niña. Jesús llegó a una casa y sacó a todo el mundo y dejó con él solamente ¿a quién? Pedro, Jacobo y Juan. Y él vio eso. Pero además de eso, él estaba con Jesús en el monte de la transfiguración. Y él vio cuando el cuerpo del Señor Jesús se convirtió glorioso y estaba allí Moisés y Elías y oyó la voz de Dios. Fue un momento tan impactante que Pedro dijo, Señor, no bajemos de aquí, vamos a hacer una casa de campaña y quedémonos vivir aquí. Jacobo, Santiago, vio eso con sus ojos. Y a ese hombre, el perverso Herodes, de repente decide, porque le da la gana, cortarle la cabeza. Ustedes están entendiendo a dónde yo los estoy llevando. Este no fue un elemento que estaba de más. No era un ladrón, no era un alborotador como Barrabás. No era como el endemoniado de Gádara, que al tener un demonio quizás le arrancamos la cabeza y se va con todo el demonio. No. Este era un hombre clave en el ministerio de Jesús, una buena familia, joven, importante, con un gran potencial. Sin embargo, de repente, Herodes decide matarlo y le cortan la cabeza. 2 versículos. No hay una historia completa como la de Esteban. Un capítulo completo. El sermón de Esteban. Una pieza magistral. Y al final cómo lo matan y lo que dice. No, de este hombre no se dice nada. Estaba preso. Y lo mandó a matar. Le arrancaron la cabeza.
¿No perciben ustedes como que, Señor, qué pasa aquí? ¿Acaso un hombre así no debió hacérsele de otra manera? ¿No debió de dársele otra condición, un funeral? Juan el Bautista predicó y fue fiel y de repente le arrancaron la cabeza también. Y sus discípulos fueron y tomaron su cuerpo. Pero de este hombre no se dice absolutamente nada más. Para mí esto llama mi atención y otra vez me hace volver allá. Santiago fue un hombre ejemplar, pero no fue perfecto. Jesús en un momento a él y a su hermano Juan les llamó los hijos del trueno. Ellos estaban en el monte de la Transfiguración, el monte Carmelo, donde también ese monte, allí ellos recuerdan que Elías mandó a bajar fuego del cielo y acabó con el sacrificio y después eliminó a los profetas de Baal. Y ellos tenían que tener esa historia en la mente, en la sangre. Por lo tanto, Jacobo y Juan fueron a un lugar y la gente no los recibió. Y fueron con la genial idea del ejemplo de Elías y dijo, Señor, ¿qué te parece si pedimos para que caiga fuego del cielo y los fulmine a todos? Señor, ustedes no saben cómo va a ser. Lo que indica que este hombre no fue un ejemplo en todo, sino un pecador como usted y nosotros, pero fue un hombre destacado. En otro momento también cometió otro error. Hablaron con la misma Salomé que les decía, y uno de los evangelios dice que fue Salomé, otro dice que fueron ellos, que fueron donde el Señor Jesús. Le dijeron, Señor, es posible que se le adelantaron a los otros. En el reino nosotros dos estemos uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Oiga, no solamente en mi país los políticos están cabildeando puestos, los apóstoles, pero en lo suyo, buscando lo de ellos en el reino. Y el Señor le dijo, no, a mí no me toca eso. Ahora, ¿ustedes creen que pueden beber de la misma copa que yo beba? ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo sea bautizado? Sí, Señor. Así será. Y aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Fueron sacrificados. Es interesante que Juan fue el único de todos los apóstoles que murió de viejo en la isla de Patmos. Pero todos los demás murieron sacrificados. En este momento hemos oído la historia del sacrificio de Santiago. Y yo quiero hacerle la pregunta a ustedes. ¿Cómo es posible que un Dios sabio, todopoderoso, pero sobre todo sabio y santo, se lleve tan rápido a un hombre tan útil en la historia de la iglesia? Hermanos, lo primero que quiero decirles es que el cementerio está lleno de gente imprescindible. No piense usted que el día que usted se muera el mundo se va a parar. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y Él decide hasta cuándo, cómo y cuándo estaremos aquí. Él, en su soberana potestad, dijo, mi hijo Santiago, llegó tu hora, ven. Ahora, pastor, ¿y no cree que usted que pudo haber sido cruel morir decapitado? Yo no quiero ni pensarlo. Pero saben que la promesa de Dios es estar con nosotros aún en el horno del fuego, como los 3 amigos de Daniel que estaban bailando. Y cuando usted me dice, pastor, ¿y cómo pudo él reaccionar? Yo no tengo idea porque yo no estaba ahí. Y yo no estaba ahí cuando Juan el Bautista fue decapitado. Pero yo sé por la palabra de Dios cómo Esteban fue martirizado a pedradas. Y mientras moría, en lugar de quejarse, en lugar de maldecir, dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Murió en la presencia de Dios. Y ahí sencillamente dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Yo quiero extender eso a cada uno de los hijos de Dios. Porque Dios no desampara a los suyos. Dios en el momento oscuro le abre los ojos y está con ellos. Pero veamos en segundo lugar un rescate. Si ustedes ven conmigo otra vez el texto, dice, por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Ahora miren, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. O sea, imagínense hasta dónde llegó la dureza del corazón de este hombre, que vivía por lo que dice la gente. Y muchos de nosotros también somos así, ¿eh? Vivimos por lo que diga la gente. Si me dicen feo, me creo feo. No, yo no soy lo que diga la gente, porque la gente habla según su conveniencia. Los judíos les interesaba estar a favor con ese poder para que lo dejaran tranquilo y con su segunda intención, y a él le interesaba eso por el apoyo del pueblo.
Y era el tiempo de la celebración de la Pascua. Ellos estaban en fiesta. Le dije, bueno, le voy a dar más fiesta. ¿Y saben lo que voy a hacer? Ahora voy a atrapar al peje más grande. El más destacado de todos aquí es Pedro. A ese le voy a echar mano. Y a ese le voy a arrancar la cabeza también. Efectivamente, lo metió en la cárcel. Pero dice aquí el texto que lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Miren, nadie se atrevía a rebelarse contra el imperio romano. Y menos hombres entrenados, armados, 4 escuadrones de 4 soldados, 4 por 4, ¿cuánto le da? 16 hombres cuidando a Pedro. Y Pedro tranquilo, ustedes lo van a ver ahora, durmiendo ahí. ¿Por qué este hombre hizo eso? Oh, hermanos, porque es que ya él había oído que previamente Pedro había estado preso y también Dios lo sacó de la cárcel. Él dijo, alguno de esta gente, porque es un incrédulo, lo va a venir a sacar. Métemele 16 guardias ahí. Por seguridad, por si acaso. Ahora oigan la historia. Si vienen conmigo, dice, versículo 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. ¿Entendió? Sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, Pedro dormía. Vamos a hacer un paréntesis, suplico su paciencia. ¿Cómo pasa la gente la noche antes de la cirugía al otro día? Dando vueltas y no encuentra lugar en el hospital. Ok, imagínense ahora si le dicen, mañana te vamos a arrancar la cabeza. Hermanos, hay personas que van a volar en un avión y la noche antes no duermen, por si acaso. A Pedro acaban de decapitar a Jacobo, a Santiago. Y él es el próximo en la lista. Y dice la escritura, oiga ahora, que él estaba durmiendo sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Ahora, no solo estaba durmiendo, sino que estaba durmiendo como duermen algunas personas que yo conozco y a veces tengo que despertar. Escuche bien lo que dice aquí el versículo 7. De repente una luz, ahí no hay luz, es oscuro, una luz intensa iluminó la celda y Pedro no se despertó, estaba profundamente dormido. Y dice, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro y Pedro no se despertó, estaba profundamente dormido. Y el ángel lo golpeó en el costado, no dice que lo tocó, lo golpeó porque el hombre estaba profundamente dormido. Y estaba tan dormido que todavía, oigan bien, para que no se equivoquen, para despertarlo y le dijo, rápido, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo. Hermanos, sigan conmigo. Y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. En otras palabras, seguía durmiendo. Usted no ha visto gente que se despierta y hablan con usted una conversación y no se acuerdan. Pues el hombre iba caminando durmiendo. Eso es lo que dice. Y oiga, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos, de manera que cruzaron la puerta, empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, eso es allá, Pedro volvió en sí. Ahí fue que se despertó el hombre. Vestido, cambiado, salió allá. Y de veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel, me salvó de Herodes, de los 10 judíos que me tenían pensado hacerme. En otras palabras, estaba profundamente dormido. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de hombre el día antes de ser decapitado puede dormirse tan profundamente? Aquel cuya esperanza está en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Él no pasó, aleluya, él no pasó la noche, miren, en vela, arrodillado, Señor, sálvame, sálvame. No, estoy en las manos de Dios. Y en virtud de eso, el Señor está conmigo. Y Dios le dio un sueño. Eso me acuerdo de un versículo que mi esposa hizo que mis hijos aprendí a memoria. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Así fue que el hombre se durmió.
Y hermanos, eso me hace pensar en la gracia de Dios para sus hijos en los momentos difíciles como la misma muerte. Hermanos, no le tengamos, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Cristo somos más que vencedores. Y en la hora oscura de la muerte, el Señor como un poderoso gigante estará con los suyos. Y ángeles les rodearán. Y seremos vencedores y partiremos de este mundo a la gloria venidera, al lugar que Jesucristo nos fue a preparar. Óigame bien, gloria al nombre de Dios. La muerte nada más es fea de lejos. De lejos, cuando usted la tiene cerca, el Señor les rodea y nos hace cruzar por el valle, por el Jordán, como a Israel. Cuando él se paró así, vio el Jordán y es agua, y es agua. ¿Quién va a cruzar? Y el ejército atrás de los egipcios. Y aquí hay una montaña, otra montaña. Y Dios hizo así. Y no solo así, sino que le niveló el suelo, porque es un lodazal, y le puso una calzada de pavers o yo no sé de qué. Y cruzaron así, mire. Hermanos, yo sé que la muerte da miedo. Claro, es el postrer enemigo. Pero el día que nos llegue, acuérdense, yo no voy a estar, quizá estoy ahí. Simplemente cerraremos los ojos para abrirlos en la bendita presencia de nuestro Dios. Pedro fue rescatado y Pedro llegó a donde estaba la iglesia. Y cuando él llega a donde está la iglesia, esto es la liberación de Pedro, respuesta a la oración de la iglesia. Pero yo quisiera dedicar unos minutos a ver la iglesia orando y la llegada de Pedro, para que veamos la fe de la iglesia orando fervientemente. Dice aquí la escritura, versículo 12. Cuando se dio cuenta de esto, y esta es la respuesta, el tercer punto del mensaje, fue a la casa de María, porque él sabía que ahí estaban los hermanos, la madre de Juan, Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Recuerden que era de noche y los hermanos estaban en una vigilia orando. La escritura no nos dice qué podían estar orando, pero es muy probable que ya que acaban de matar a Jacobo, nuestro amado Jacobo, ellos decían, este hombre va a matar también a Pedro. Y es lo más probable que estuvieran orando para que Pedro no tuviera la misma suerte que Jacobo. Versículo 13. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, ella estaba despierta y ella estaba orando con la iglesia por Pedro. Pero cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. En otras palabras, no le abrió la puerta. Y el hombre estaba afuera. A veces, hermanos, nosotros estamos orando a Dios, pidiéndole a Dios que obre, que responda, y no abrimos la puerta para que Dios termine la obra. Ahora, es interesante que los hermanos estaban orando por Pedro fervientemente, dice el versículo 5. Fervientemente significa, hermano, miren, que no eran esas oraciones donde usted sabe que usted comienza a veces, seamos honestos, en la noche usted comienza a orar. Voy a orar las 2 de la mañana porque le cogí el sueño. Y comienzo a orar y a rato así, dice, las 3, sigue orando. Mentira, usted durmió 1 hora y ahora volvió a empalmar. No. Esto es orando fervientemente. Eso es clamando a Dios. Ven, ten misericordia. Todo el mundo despierto ahí. Cuando ella viene y le dice, oigan, Pedro está aquí. Dios oyó la oración. Eso es lo que ella está diciendo. El hombre está libre. Ahora, oiga la respuesta de esos hermanos piadosos. Tú estás loca. Estás loca. O sea, estamos orando por eso, Dios lo hizo y le dicen, tú estás loca. ¿Qué clase de fe es esta, hermanos? Estás loca, le dijeron. Pero ella insistía, en otras palabras, dice, no, es él. Y el hombre afuera, es él. Y ellos, no. Bueno, vamos a dejar a esta muchacha tranquila y vamos a darle una respuesta para no matarle su ilusión. Y le dijeron,
Debe ser su ángel. Pero todavía no creyeron que era Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Porque no sabe si salieron a buscarlo. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Así es nuestra fe. Oramos y suplicamos, pero en el fondo no estamos seguros si Dios lo va a hacer. Y si Él lo hace, nos sorprendemos. Ahora, ¿saben qué es para mí lo glorioso? Que a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra poca fe, a pesar de nuestras palabras incoherentes con esa fe y esa oración, Dios cumple nuestras peticiones más allá de lo que pensamos e entendemos, solamente para su gloria. Señor, esta es mi petición, te ruego por esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y finalmente, cuando Él hace lo que Él quiere, Él lo cumple más allá de lo que pensamos. Así de maravilloso es nuestro Dios. En conclusión, yo espero que esto sea para ustedes de estímulo en el sentido de ver que nuestro Dios soberanamente terminó los días de Jacobo, extendió los días de Pedro y respondió a una oración más allá de lo que pedían ellos en su poca fe o en su duda. Permítanme entrar algunas palabras de aplicación antes de que se me duerman. La primera. Ningún acto malvado, ni ninguna cosa que le pueda quitar a los hijos de Dios su vida, ocurre fuera de la voluntad soberana de Dios. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Y ahora oigan, mandó matar a espada al apóstol Santiago. Según esa porción de la palabra de Dios, ¿quién mató a Santiago? Digan, evangélicos. No, señores, ustedes no están leyendo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ustedes se veían por qué que yo hablo, porque ustedes no quieren hablar. Dígame qué dice el texto. ¿Quién dice ahí que mató a Santiago? ¿Herodes? Dice ahí que fue Herodes. Eso me hace a mí llegar a un punto aquí. ¿O fue Dios? ¿O fue Herodes? Porque si Dios es soberano y nadie puede añadir a su vida un codo, nadie puede extender su vida, y Dios tiene nuestra vida bajo su control, ¿fue Dios o fue Herodes? ¿Cómo funciona eso? Porque ¿cómo yo puedo entender la bondad de Dios, el poder de Dios, liberando a Pedro y quitándole a Salomé, su amado hijo? Las madres aquí saben lo que es perder un hijo. Violentamente. Ok, ¿cómo yo puedo explicar esto? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué a este sí y a aquel no? ¿Cómo yo puedo armonizar esto con el amor de Dios? Yo no puedo entenderlo todo. Pero yo quisiera hacer con ustedes un ejercicio ahora, si ustedes me lo permiten. Escuchen bien. El pecado entró al mundo. Y dice la Biblia que entró por un hombre y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos mueren. Y eso significa que cada persona nacida en este mundo va a morir, incluso el que no tuvo pecado, el Señor Jesucristo. Todos nosotros, es cuestión de tiempo. Todos en algún momento, en algún lugar, a menos que Jesucristo no venga y seamos transformados y es un tipo de muerte, pero todos vamos a morir. Por lo tanto, la muerte de Santiago aquí nos sorprende, nos duele, no la entendemos, pero es parte, porque dice la Escritura, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Todo el mundo se va a morir. Ahora bien, ¿por qué se muere la gente? Por el pecado. Pero ¿quién estableció que las personas murieran por causa del pecado?
Dios. Entonces yo le suplico ahora un poco de paciencia. Si usted ha estado atento a todo lo que yo digo, ahora necesito más atención suya. Porque voy a navegar un poquito en un agua un poquito más profunda. Mire, Dios, como Dios soberano que hace lo que Él quiere o no hace lo que Él no quiere, eso es la soberanía, es la causa primaria de todo lo que acontece aquí abajo. Pero hay causas inmediatas o secundarias de lo que pasa aquí abajo. Se lo explico de esta manera. Vamos a suponer que en mi casa yo he estado todo el día arreglándole cosas a una mujer que quiere su casa hermosa. Pero resulta que ya después que me baño y me pongo cómodo, dice, mira, clávame este clavito aquí. Wow. Honestamente, ya estoy disgustado, harto. Pues ya yo estaba en pantalón corto, tranquilo. Cojo el martillo y me dispongo a ponerlo y no lo puedo poner. Me voy a poner el martillo en el bolsillo, pero se me cae y me rompe el dedo menor allá. ¡Pah! Un golpe. Vamos al hospital y allá está ese dedo deforme. Hay que coser, hay que arreglar, meterle un clavo. Mira, una cosa tremenda. El doctor me pregunta, ¿qué le pasó? Sería correcto que yo dijera, Dios me rompió el dedo. Piensen, porque Él es la causa de todo lo que acontece. Nada acontece sin su voluntad. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo le digo al doctor, doctor, Dios me rompió el dedo. ¿Qué me va a decir el doctor? Se me va a reír. Sí, qué bien, hermano. ¿Qué le pasó? Yo voy a tener que decir, un martillo me cayó ahí y se me rompió el dedo. ¿Es eso verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué el martillo se me cayó ahí y me rompió el dedo? ¿Qué pasaba en mi corazón cuando eso sucedió? Estaba enojado y no reparé en lo que estaba haciendo. De manera que cuando ustedes vienen a ver, está Dios, está el martillo y está mi pecado. ¿Quién estableció la ley de la gravedad para que un martillo de aquí cayera al suelo? Dios. Por lo tanto, es correcto decir, Dios estableció un orden para que cuando ese martillo cayera, fuera a tierra y ahí se encontró con mi pie. Pero fue mi pecado el que me llevó a actuar de esa manera para que el martillo se me cayera y se me rompiera el pie. Dígame si vamos bien. Yo le dije que íbamos a nadar un poquito hondo. Es un poquito, no mucho. Ahora miren. Dios ha establecido que el hombre en su condición de pecado no venga a él a menos que Dios no lo llame. Y ese pecado va a tener un curso consecuente con esa naturaleza separada de Dios. Por eso no hay quien busque a Dios. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. El hombre en su pecado va a hacer cosas que cuando las haga va a tener consecuencias, va a tener daños. Pero eso está bajo el orden de Dios que controla todo. Y hay una parte que yo no entiendo. ¿Cómo es que Dios va a usar el martillazo para mi bien y para su gloria? Yo no sé. Ahora, lo que sí yo sé es que eso no aconteció sin que el orden de Dios estuviera controlando todas las cosas. Ok. ¿Qué significa eso? Oh, hermanos, que Herodes fue el que mató a Santiago, pero no lo mató sin la autoridad, el consejo y el decreto de Dios. Esa fue la manera que Dios escogió, aunque Él no es el autor del pecado de Herodes. Herodes pecó, pero cuando pecó Dios estaba obrando, y ese pecado que Dios sabía que vendría y que Dios iba a usar, Dios lo usó para su gloria y para bien. Pastor, pero la verdad es que estoy un poco confundido. No se preocupe. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 22 dice: pueblo de Israel, escucha,
Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Vamos a parar ahí. ¿Quién traicionó a Jesús? Acuérdense del martillo cayendo. Judas. Pero dice que eso fue según el plan de Dios. Judas fue culpable, pero cuando él actuó, Dios estaba guiando y Dios estaba llevando a cabo su plan. Sigo leyendo. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ahora otro pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Vamos al capítulo 4 de Hechos. 4. Versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos contra Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. En otras palabras, todos esos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a matar a Jesús. Ellos en su pecado se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Ahora sigo leyendo, versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. ¿Fue triste que muriera Santiago? Claro que sí, pero aún más triste que muriera Jesús, porque Santiago era pecador. En conclusión, hermanos, oigan ahora, todos vamos a morir, unos de una manera, unos de otra manera, pero encima de cualquier medio, aun sea el perverso Herodes, aun sea un accidente de un hombre borracho, no importa el medio, aun sea una enfermedad, Dios está en control, llevando a cabo su voluntad, y eso lo sacará a bien para la gloria de su nombre. La historia termina en que Herodes, no le da la gloria a Dios y Dios le quita la vida. Cayó comido de gusano. ¿Qué hace Dios cuando mueren sus hijos? Primero Él escoge el medio. Y lo que nosotros tenemos que entender es, Dios está en esto, porque aún sea una causa secundaria, no sea Dios una causa inmediata, Dios tiene control de esto. En primer lugar, Dios acompaña a sus hijos en el momento de la muerte. Ningún cristiano muere solo. Ninguno. Dios está con ellos y por eso dice la Escritura, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En segundo lugar, Dios los sostiene. La palabra de Dios dice que echemos sobre Él nuestras ansiedades y Él tendrá cuidado de nosotros. Yo no sé si alguna vez usted ha estado delante de una persona cuando está por morir. Lamentablemente yo he tenido que estar varias veces en ese momento. La manera en que partimos es que la respiración comienza a faltar. Y tomar el aliento entre uno y otro se hace más distanciado. El corazón comienza a apagarse hasta que finalmente no hay respiración y no hay latido. Y en ese momento nunca los hijos de Dios están solos. No he visto a un solo creyente partir en desesperación. Dios está con ellos. Dios los acompaña. Dios los sostiene. ¿Y saben algo más? Dios abre sus ojos. Y así como Esteban dijo, mientras lo apedreaban, no vio ni una pedrada, no vio a ninguno de sus verdugos, no vio el polvo del suelo, no vio la tumba, no vio la oscuridad. Dijo, veo a mi Salvador. Veo a mi Salvador. Dios abre los ojos de aquellos que descansan en Él.
Hace muchos años en mi país había un aeropuerto distinto al de ahora. Al de ahora todo es oscuro, todo es a través de vídeo que usted no ve. Pero aquí había un vídeo que todo el mundo veía y era impresionante cómo la gente veía que usted venía pasando por aduana. Mira, le están revisando la maleta, le sacaron la televisión. ¿Te acuerdas de eso? Y se veía eso sacándole cosas. Pero ¿saben qué era lo más emocionante? Cuando usted miraba para allá, se desesperaban así. Hermanos, yo me imagino que así seremos recibidos en la bendita presencia de Dios. Los que nos han precedido hoy, miren quién viene, miren quién viene, miren quién viene, miren quién viene. Gloria al nombre de Dios, porque en Él estamos seguros. Nuestra vida está en las manos de Él. No entendemos ni sabemos cómo será, pero sepamos que el día que Él lo disponga, Él estará conmigo, Él me sostendrá y abrirá mis ojos para yo poder verlo y encontrarme con Él. Que el Señor nos conceda vivir en Él, pero también morir en Él. Padre nuestro, si alguien aquí no te conoce, te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo, que tú en tu gracia le abras los ojos para que vean, para que crean. Permite, oh Dios, que todo el que está aquí salga de este lugar abrazando a Cristo, viviendo con esperanza y muriendo con esperanza. Tus caminos no son los nuestros, pero seguimos confiando en ti. Y nosotros diremos como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Oh Señor, danos descanso, danos la paz tuya, oh Dios, y concede a cada persona aquí vivir en Cristo y morir en Cristo en el día en que tú nos llames. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Porque tu palabra es la verdad y no nos dice una cosa por otra, sino nos dice la verdad. Aquellos que tú amas también mueren. Aquellos que son muy útiles también mueren. Ayúdanos, oh Señor, a poder decir: para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. En el nombre del Salvador te lo rogamos. Amén.